estudio de la palabra, en 2 Corintios, como dijo la pastora, ¿verdad? Estamos estudiando esta interesante carta de Pablo, maravillosa carta, ¿verdad? Donde Pablo pues, nos abre su corazón. Recientemente platicaba con una persona y le decía que el Evangelio es la forma de vida más elevada que hay sobre la tierra. Es el modelo perfecto con la que el hombre necesita conocer. Y el Evangelio cubre todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta de esta maravillosa forma de vivir que Dios plantea al hombre a través de cada libro, de cada carta que Dios permitió que formaran la Biblia, son para nuestro provecho. Recuerde que las dos grandes virtudes de la Biblia es que una es que nos señala el error. Tiene esa capacidad de poder señalar lo que no estamos haciendo bien, y también tiene la capacidad de guiarnos y conducirnos a la verdad de parte de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? Por eso somos una congregación que ama la palabra y pasa tiempo en la palabra, estudiando todo lo que Dios ha puesto ahí, que quiere que nosotros lo conozcamos y sobre todo que lo obedezcamos. Pues vamos a Segunda de los Corintios, estamos en el capítulo 1. La semana pasada decíamos ahí, ¿verdad?, que aquí a medio capítulo 1, Pablo tiene un título, ahí la Reina Valera, que dice: ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Y sigue todavía, hoy vamos a seguir con ese mismo tema, ¿verdad? Y la semana pasada, pues recuerden que nos quedamos en el versículo 20, pues precioso versículo, ¿verdad? Que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y esto es que nos dice que Dios ya nos dijo que sí a todas las promesas. Y el sí rotundo de Dios es Cristo. Cristo ya vino y ya nos dejó el camino preparado, ¿verdad? Para que nosotros le digamos amén solamente a cada promesa que Él ha hecho en su palabra y nos apropiemos de esas promesas, nos apropiemos de esas verdades que Dios ha puesto en su palabra, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, que Dios ya nos dijo que sí en Cristo. Son en el sí de Dios y en el amén de nosotros. Pues vamos al versículo 21, seguimos, ¿verdad?, con este mismo tema, en el que Pablo les está explicando a los hermanos de Corinto por qué pospuso su viaje. Y hoy vamos a verla puntualmente, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver cuál fue la causa por la cual Pablo hizo esta decisión tan interesante. Versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí Pablo les dice dos cosas interesantes a los corintios, dos cosas importantes. En primer lugar, Pablo le está diciendo que el que los ha empoderado y el que los respalda delante de los corintios, a ellos, era Cristo. O sea, Cristo es el que les dio toda, por lo que acabamos de ver, ¿verdad?, que todas las promesas de Dios ya son nuestras, en el amén de nosotros. Y aquí Pablo le está diciendo, Él es el que nos está respaldando para hacer lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar dice: y el que nos ha ungido es Dios. Aquí esta palabra ungido es interesante porque
hace alusión a una ceremonia que antiguamente se hacía para ungir reyes, sacerdotes, profetas, que tenían una comisión de parte de Dios, un llamado, una comisión, y que eran ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabe que cuando yo veía esto pude entender algo interesante? Que no solamente a Pablo y a sus colaboradores Cristo los empoderó, Cristo los respaldó y Dios los ungió para ir con los corintios, sino que a cada creyente del Nuevo Testamento ha experimentado estas dos bendiciones. Ese empoderamiento de parte de Dios, ese respaldo de parte de Dios, pero también esa unción de parte de Dios. Y para muestra, Hechos 1:8 no los dice, ¿verdad? ¿Qué dice? No es un pasaje que no sabemos de memoria, dice, pero recibirán poder. Esa es una promesa que Jesús le hizo a los discípulos, ¿verdad? Antes que viniera el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y me serán testigos. Un testigo es una persona que ha presenciado algo. Nosotros somos testigos de Dios, dice la palabra, y nosotros hemos recibido esa unción de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, lo unge y le da esa unción para cumplir con la gran comisión. Dice, me serán testigos, dijo el Señor. En primer lugar dice, en Jerusalén, Hechos 1:8. Y Jerusalén, ya lo hemos visto alguna vez, ¿verdad? Representa nuestra casa. Dios desea que nosotros, los que ya conocemos a Dios, seamos testigos de Él en esa casa, en esa familia, con aquellos amados que Dios tiene cerca de nosotros, ¿verdad? Con tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus primos, ¿verdad? Dios quiere que seamos testimonio. Y que decíamos la semana pasada que así como el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego dice en la Biblia también, en Judea, en toda Judea pues es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Toda la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros. Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, amigos, ¿verdad? La señora de la tienda. Tenemos que ir con el evangelio y alcanzarlos, hablarles, llevarles el mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso fuimos ungidos. Y recuerde que el poder de Dios, para eso nos fue dado, para ser testigos, ¿verdad? Una persona va a experimentar el poder de Dios cuando sea testigo, cuando vaya y cumpla con la gran comisión. Y luego dice en Samaria. Samaria pues son todos aquellos con los que alguna vez tuvimos algún conflicto, alguna diferencia. Dios quiere que vayamos, oramos por ellos, ¿verdad? Y los alcancemos con la palabra. Recuerda que los samaritanos y los judíos estaban en conflicto, ¿verdad? Y Jesús fue a Samaria, ¿verdad? Ahí estaba la samaritana y la alcanzó con la palabra, con el evangelio. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Y esto es el lugar a donde Dios quiere que usted y yo le sirvamos. Ahí vamos a hacer testimonio también. En la iglesia, en el lugar donde Dios nos ha llamado, algunos, no sé, sería padre, ¿verdad? Que tengamos misioneros que salgan de esta iglesia. Yo creo que con el favor de Dios, pues vamos a poder abrir misiones, así se le llama cuando inician, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿verdad? Empezar obras por nuestra región para ir alcanzando a la gente con el evangelio, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. A Pablo le tocó viajar a muchos lugares. Pablo plenamente experimentó esto, ¿verdad? Pablo era un hombre de mucho movimiento, ¿no? De mucha, su radio de acción fue muy grande, ¿no? Entonces, podemos ver que Pablo fue
un hombre que cumplió cabalmente con esto. Seguimos con el versículo 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello que habla aquí es como una marca de propiedad de parte de Dios. Al darnos su Espíritu, Él nos estaba sellando, nos selló, ¿verdad? Como parte de su familia, como parte de su propiedad. Somos propiedad de Dios en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y todo lo que tenemos, lo que somos, le pertenece a Dios. Ya no somos dueños de nosotros mismos, dice Corintios, ¿verdad? Ahora fuimos comprados por precio, ¿no? Todo lo que tenemos, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecen a Dios. Y dice también aquí que nos dio las arras del Espíritu. Y esto es como un anticipo de garantía. Y pensaba cuando un joven se compromete con una jovencita, ¿verdad? Y pues quiere casarse con ella, por lo que hace le entrega un anillo de compromiso. Hay un compromiso ahí, ¿verdad? Y este anillo viene siendo como un anticipo de una promesa que se va a cumplir. Entonces ellos ahora, debido a esa promesa que está, ellos ya pueden empezar a hacer planes, ¿no? Que empiezan a comprar casa, muebles, ¿verdad? Empiezan a planear la luna de miel, empiezan a comprar muchas cosas, a hacer planes, ¿verdad? Sobre esa promesa que se hizo. ¿Sabe? El Señor nos ha prometido muchas cosas, ya los vimos en Apocalipsis, que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén en presencia de Dios por la eternidad y vamos a verlo cara a cara, ¿verdad? Y como una promesa de compromiso, Dios nos dio el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros en la persona de el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer el versículo 23 y 24. Y aquí sí nos vamos a encontrar con exactamente la explicación de por qué Pablo no fue, como que se lo había estado guardando y aquí lo suelta, ¿verdad? Aquí exactamente les dice por qué. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó más que, digo, la Reina Valera está padre, pero la Nueva Traducción Viviente me gustó. Ahí les va, dice, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. ¡Wow! Ese Pablito era bravo, ¿eh? Dice versículo 24, pero eso, no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes, o sea, ellos, ¿verdad? Wow. Aquí Pablo le suelta directamente, ¿verdad?, la razón por la cual él no fue para allá. Y aquí vemos algo muy interesante, cómo Pablo hace uso de sabiduría y prudencia al hacer esto. Porque Pablo conocía muy bien su temperamento, conocía muy bien sus debilidades, sus limitaciones. Pablo no era un superhombre ni era un semidios, ¿verdad? No, era un ser humano. Y como tal, ¿verdad? Él hay veces como que se emocionaba de más, ¿verdad? Y fue sensible a la voz del Espíritu Santo para no ir a visitarlos en el tiempo que él había planeado hacerlo. Porque debido a lo que había sucedido recientemente, mira, fue algo muy, muy triste esto que pasó en Corinto, ¿verdad? Se meten estos falsos maestros, empiezan
a corromper el corazón de los corintios, y empiezan a hablar mal de Pablo, a criticar a Pablo, a menospreciar a Pablo, ¿verdad? Y Pablo se da cuenta que no hay nadie en Corinto que les haga frente. No hay un solo creyente en la iglesia de Corinto que les ponga un alto y diga, no, ustedes no hablan así de Pablo. No, al contrario, los corintios, ¿verdad?, creyeron y recibieron toda esta difamación de la persona de Pablo, ¿verdad? Y entonces, fíjese, debido al temperamento colérico que tenía Pablo, era muy probable o muy seguro que este asunto, si Pablo iba, corría el riesgo de regar el tepache, como dicen, ¿no? No sé por qué dicen así, pero es posible que sería que Pablo se hubiera excedido, ¿verdad? Y ya sumando a todo lo que Pablo traía encima, ¿verdad? Y todo lo que había recibido, las malas noticias, porque los chismes corrían, ¿verdad? Ya ve que estaba en un lado Pablo y le llegaban las noticias, ¿no? Lo dice la primera carta, al principio, dice, porque he sido informado acerca de los de Cloé, que ustedes tienen este problema y hacen divisiones y bla, 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 ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, fíjese, la sabiduría de Dios, le impidió a Pablo ir en ese momento de euforia emocional, ir a Corinto, ¿verdad? Porque dijo el Espíritu Santo, mejor, ¿sabes qué, Pablito? Vámonos para acá, vámonos para otro lado, para que se te baje un poquito ese ánimo sobrecargado que traes, ¿verdad? Y aquí, cuando yo veía esto, podemos sacar al menos dos enseñanzas importantes. En primera, podemos ver por qué el Espíritu Santo no permitió que al menos, fíjese, estas dos cartas, porque ya les había comentado, que se piensa que hubo dos cartas intermedias, de las 4 cartas, las que tenemos nosotros fueron la primera carta, que es así la tenemos porque es la primera carta que le a los Corintios. Hubo una segunda carta y una tercera carta que se perdieron, que no se saben, las cartas dolorosas le llamaban, que fíjese la sabiduría del Espíritu Santo, no permitió que formaran parte del Nuevo Testamento, esas dos cartas perdidas. ¿Por qué? Porque tal vez tenían cosas que revelaban que Pablo estaba bien enojado. Y el Espíritu Santo dijo, no voy a permitir que esas dos cartas, la segunda y la tercera, formaran parte del Nuevo Testamento. Entonces, la cuarta carta, que es la segunda carta para nosotros, esa sí nos llegó. Y es lo que estamos leyendo ahorita, es la que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces ahí el Espíritu Santo fue totalmente el que intervinió, ¿verdad? O intervino más bien es la palabra, para que Pablo no fuese a Corinto en ese tiempo y para que estas dos cartas perdidas no formaran. Eso es mi conclusión, ¿eh? O sea, eso es algo que yo creo que por esto sucedió así, ¿verdad? Y la segunda enseñanza que podemos ver es que tenemos que pedirle sabiduría a Dios y sobre todo prudencia. La prudencia es la virtud de actuar sabia y justamente usando el dominio propio, ¿verdad? Entonces, Pablo fue obediente al Espíritu Santo, que tenía ganas de ir, y como dicen ahora, ¿verdad? O como se dice, para ponerlos en su lugar, me van a oír esos corintios, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo le dijo, creo que no estás en condiciones de ir a Corinto, porque quién sabe qué vas a hacer ahí, Pablito. Entonces, pero Pablo fue obediente, como tenemos que ser obedientes nosotros al Espíritu Santo. Cuando nos dice, cállate la boca, no vayas, ahorita no lo arreglas. O sea, muchas veces tenemos que orar, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos conflictos, cuántos malos ratos, ¿verdad? Y sobre todo, cuánta amargura en nuestro corazón nos ahorraríamos si antes de ir arrebatadamente, ¿verdad?, a querer solucionar algo en nuestras propias fuerzas, pues nos pusiésemos a orar y le hiciésemos caso al Espíritu Santo. Esto nos libraría de muchos conflictos familiares, matrimoniales, ministeriales, ¿verdad? Hay veces, creo que el momento cuando está la cosa así muy fuerte, muy difícil, hay veces como que no es el momento apropiado para solucionar un problema. Y quisiera que leyéramos, es un poquito, varios versículos, pero los vamos a disfrutar, se lo aseguro que lo vamos a disfrutar. Entonces, le pediría que me acompañara a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Lo voy a leer en la Reina Valera. Este sí me gustó cómo está en la Reina Valera. Lo voy a leer y síguelo con su vista, por favor. Y vamos a leer, yo le voy a ir diciendo, está muy hermoso esto que nos dice Proverbios 2, del 6 al 13. Es mucho, pero vale la pena. Lo va a entender porque ahí le va. Dice Proverbios 2, 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué es? Pues esto es el consejo de Dios, de la boca de Dios, ¿verdad? De ahí vamos a obtener conocimiento e inteligencia. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo. ¿Qué hace un escudo? Protege. Dice, a los que caminan, es escudo a los que caminan rectamente. Ok, versículo 8. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva, esto está precioso, dice, y preserva el camino de sus santos. Cuando tenemos un conflicto en el trabajo, ¿verdad? Y estamos bien enojados en el matrimonio, en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que pedir esto a Dios. Ayúdame, Señor, para que yo actúe prudentemente, así como Pablo lo hizo con los corintios. Fue sabio al no ir, ¿verdad? Fíjate, versículo 9, seguimos leyendo. Entonces, mi amado, mi amada, entenderás que justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Qué tremendo, dice el versículo 10. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. El versículo 11 dice una palabra que significa prudencia. Fíjate, dice, en la Reina Valera usa la palabra la discreción. La discreción es la prudencia, ¿verdad? ¿Qué es la discreción? Al igual que la prudencia, la sabiduría para examinar bien las cosas y actuar sabia y rectamente con dominio propio. La sabiduría de examinar bien las cosas, de pensar bien las cosas. Dice, vuelvo a leer el 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. O sea, no vas a romper relaciones con las personas, vas a solucionar problemas. Versículo 12 dice, para librarte del mal camino. Hay veces
hay conflictos entre hermanos que es triste, pero sucede. Relaciones de hermanos que se rompen, familias que están enojadas unas con otras. ¿Por qué? Porque no tuvieron discreción, porque no tuvieron prudencia, porque no tuvieron sabiduría, ¿verdad? Aquí dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. Estoy hablando como dominicano, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y si se va hasta el 20, está muy padre, y ahí terminamos esta lectura. Así andarás por el camino de los buenos, diría el Chapulín, ¿verdad? Y seguirás las veredas de los justos. Qué padre, ¿no? Está muy padre esto. O sea, si le hiciéramos caso a Dios, si antes de solucionar o querer solucionar un conflicto, nos cayéramos de rodillas y le diríamos, Señor, podemos abrirle, fíjese, algo bien padre que nosotros podemos practicar en la oración es la honestidad emocional delante de Dios. Esto es bien padre, ¿eh? O sea, voy con Dios y le suelto la sopa, le digo, Señor, estoy bien enojado. Dios no se va a morder las uñas ni se va a espantar, ¿verdad? Podemos ir con Dios y decirle, Él ya lo sabe, Él ya sabe cómo nos sentimos. Pero es bien padre cuando vamos y eso nos hace descansar de nuestro enojo, ¿verdad? Señor, quisiera golpearlo. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, dame prudencia para poder actuar correctamente. Pon tus palabras en mi boca, ¿verdad? Entonces, pues ahora vemos, ¿verdad? Porque Pablo ya le dijo a los hermanos de Corinto, no fui por eso, para ahorrarles una buena reprimenda, porque si hubiera ido, así les hubiera ido, pero quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? O sea, a lo mejor esa iglesia se hubiese perdido, o sea, hubieran terminado mal, ¿verdad? Por eso Dios lo impidió que sucediera. Seguimos con 2 de Corintios, versículo 1, 24, capítulo 1, versículo 24. Dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Lo que Pablo aquí les está diciendo a los hermanos de Corinto es que ellos, como tutores, maestros, papás espirituales, no todo el tiempo iban a estar con ellos. O sea, llegaría el punto, ¿verdad?, en el que ellos tenían que madurar y caminar solos, crecer en su fe para caminar en sabiduría. O sea, tienen que agarrar el rollo ustedes, ¿verdad? Y eso es para los corintios y eso es para cada uno de nosotros. El niño cuando nace, pues depende de sus padres, ¿no? Y sobre todo de la mamá que lo está cuidando. Quita esto, haz esto, pone esto, cómete esto, vete para allá. O sea, pero según va creciendo, el niño va haciéndose responsable de sí mismo, ¿verdad? Y así es la vida cristiana. Hasta que el niño sale de la casa y es un joven, es un hombre, y se supone que ya está preparado, ¿no? Así nosotros también. En un principio somos dependientes de otros, que Dios ha puesto cerca de nosotros, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que Dios quiere que nosotros, pues ya emprendamos el vuelo, como dice, ¿verdad? La palabra, ahí como flechas en manos del valiente. Y en eso consiste la madurez espiritual, en que no solamente nos hagamos responsables de nosotros mismos, sino que también podamos ayudar a otros en su vida espiritual, a hacerse responsables de ellos mismos. Muy bien, dice versículo del 1 al 4. Vamos, lo voy a leer y ahí le vamos a parar, ¿verdad?
le voy a dar lectura y lo comentamos. Pablo aquí le dice unas palabras muy hermosas a los corintios. Fíjense, como dijimos, esta carta es una de las cartas, si no la carta más personal de Pablo. Les está hablando no para pedirles perdón, o sea, porque Pablo no tiene por qué pedirles perdón, pero sí para explicarles por qué hizo lo que había hecho, por qué Pablo se había comportado como lo hizo, ¿verdad? Y sobre todo, a mí se me figura que Pablo les habla con un corazón paternal, un corazón amoroso, ¿verdad? Lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios del capítulo 2, del 1 al 4, ¿ok? Ahí va. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Fíjese cómo dice Pablo. Pues si yo les causo tristezas, ¿quién me alegrará a mí? Y claro, si no ellos. Por cierto, no será a alguien a quien yo haya entristecido. Por ahí se dice, ¿verdad?, que hubo algunos hombres, en especial alguno, que se le puso al brinco a Pablo y que lo agredió, ¿verdad?, así fuertemente. Entonces Pablo pues esperaba que ese hombre se arrepintiera y que los que lo habían apoyado también volvieran en sí y reconocieran que habían hecho mal, ¿verdad? Que habían actuado mal en forma desleal hacia su papá espiritual, que era Pablo. ¿Ok? Versículo 3. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza, los mismos que deberían darme la más grande alegría, como un papá a un hijo, ¿no? O sea, es como decirle, oye, te he amado, te he cuidado, te he mantenido, he velado por ti, me he desvelado por ti, ¿verdad? Mi alegría es que tú seas agradecido, ¿verdad? Entonces, seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que ustedes estén alegres. O sea, la verdad es que nosotros amamos a nuestros hijos naturales, amamos a nuestros hijos espirituales y quisieras que estuvieran bien, ¿verdad? La alegría de nuestros hijos es nuestra alegría. La tristeza de nuestros hijos es nuestra tristeza. Los fracasos de nuestros hijos son como si nosotros fuéramos también con ellos, ¿verdad? Como si nos hubiera sucedido a nosotros también lo que les pasa. Versículo 4 dice, escribí aquella carta con gran angustia. Vean nomás esto. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. Yo no creo que Pablo esté bromeando, ¿eh? Yo no creo que Pablo esté echándole nomás palabras para endulzarlos, ¿verdad? No. Yo creo que Pablo verdaderamente los amaba, ¿verdad? Entonces, esto que Pablo escribe aquí, yo creo que así sucedió. Con gran angustia, un corazón afligido y con muchas lágrimas. Imagínense, a lo mejor las cartas iban todas goteadas, ¿verdad?, de las lágrimas de Pablo. Y luego dice, no quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Qué cosa tan linda, ¿no? Un papá espiritual, ¿verdad? Pablo pues tenía esa posición delante de los corintios. Él era el que les había llevado el evangelio. Él había empezado la obra ahí con ellos, ¿verdad? Y por amor a ellos había actuado como lo hizo, ¿verdad? O sea, fíjese qué cosa, ¿no? El Espíritu Santo condujo a Pablo de una forma
en el que Pablo no actuara erróneamente, lo libró, por así decirlo, ¿no? Lo guió y Pablo fue obediente para que las palabras que Pablo les escribió, las reprimendas que Pablo les dio, ¿verdad? Les hayan llegado a ellos. Pero en este caso, ¿verdad? No permitió que él fuera a visitarlos en este tiempo, porque así era necesario. O sea, estuvo bien el hecho de que los haya reprendido. Y esto me hace pensar que la forma en la que Pablo actuó con ellos, con los corintios, es la misma forma en la que Dios actúa con nosotros, ¿verdad? Dice Hebreos 12, 6 y 7, un pasaje que conocemos mucho, dice, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota o corrige, azota quiere decir corrige, a todo aquel que recibe por hijo. Y dice una cosa bien importante, dice, si ustedes, mis amados, soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, no se trata que Dios nos adopta como hijos y luego nos empieza a golpear. No. Dios nos adopta como hijos, perdona nuestros pecados y nos empieza a guiar en el camino correcto, ¿verdad? Si nosotros no queremos andar en el camino correcto, Dios nos va a disciplinar para que entendamos, para que tomemos el camino correcto. ¿Cuánto dura la disciplina de Dios? Pues hasta que agarramos el rollo. En el momento que nosotros hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo, en ese momento se acaba la disciplina. Pero si una persona no hace caso a lo que Dios le ha dicho, es necio, ¿verdad? Y quiere insistir haciendo lo mismo, Dios lo va a disciplinar. La disciplina es parte del amor de Dios. Muchos piensan que el amor solamente se debe de demostrar con besos, abrazos, regalitos, con palabras dulces, ¿verdad? Sí, es parte, ¿por qué no? O sea, pero la disciplina y la corrección es parte del amor de un padre hacia sus hijos. Es necesario, ¿verdad? Ahora, yo quiero terminar diciéndole, ¿cuántos de nosotros podemos recordar alguna vez que fuimos disciplinados por Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos pensar, verdad? O estamos pasando por algún tiempo complicado y voltemos al cielo y decimos, ¿por qué, Señor? Déjeme decirte algo. Dios es un Dios de consolación. Lo hemos visto, ¿verdad? Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Hace dos cosas en una sola. Nos disciplina por ese lado, pero también nos enseña y nos hace sensibles. Ahora, ya que salimos de ese tiempo de disciplina, nosotros podemos ayudar y bendecir a otros. Con lo que ya pasamos, nosotros ahora con esa experiencia y al darnos cuenta que fuimos ayudados y consolados por Dios, nosotros podemos ir con otros y llevarles ese consuelo y esa ayuda de parte de Dios para que salgan de esa situación, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que esta palabra pues nos hable claro, ¿verdad? Sea una palabra práctica que nosotros podamos llevar a nuestra vida diaria, ¿verdad? En alguna de las enseñanzas que hemos visto esta noche, y que le pidamos sabiduría a Dios para actuar correctamente haciendo las cosas que agradan a Dios. Oremos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos corriges y nos enseñas las cosas que no estamos haciendo bien. Yo te pido que en esta noche tú nos dejes muy claro, Señor, todas aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Redargúyenos, muéstranos, Señor, nuestros errores, muéstranos aún nuestros pecados también, Señor,
que los cometemos y hay veces los hacemos conscientemente. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En esta noche te pedimos perdón y te pedimos también que nos guíes, Señor, y que nos llenes de tu sabiduría y tu prudencia para que así como Pablo fue sensible a la voz del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros también en esta noche recibamos esa voz y esa guía de parte tuya, Señor, a través de tu Espíritu, para que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu prudencia y que podamos ser instrumentos de consolación a otros que están pasando momentos difíciles. Te pido por cada familia, por cada persona, por cada hermano, hermana, Señor, que en esta noche se conectó. Tú conoces su condición, tú conoces su situación, que tú permitas, Señor, que ellos reciban esa satisfacción en su necesidad en esta noche y que tú les hables y nos hables a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga y fue una bendición estar juntos. Varones, 7:30 y oración el viernes a las 6 de la mañana. Viernes 6. ¿Y mujeres? Ok, bueno ya, es todo. Dios los bendiga. Bye bye.